¿Habrá alguien aquí que diga un gloria a Dios? ¿Habrá alguien aquí que grite un Cristo vive? Yo quiero que entienda que hoy estamos en vivo y damos un saludo a aquellos que se están conectando a través de las redes sociales. De aquí le mandamos un saludo desde Pua Church, Houston. ¿Dónde está la iglesia de Pua Church? Que está avivada, que está en fuego de Dios. Esta es una iglesia donde los avivamientos no nacen porque sí, sino se tienen que provocar. ¿Dónde están aquellos provocadores de avivamientos? ¿Dónde están aquellos provocadores de avivamientos? Yo quiero que voltee con su hermano, diga: hoy Dios tiene preparado algo para ti. Estamos de fiesta, estamos en segundo año de aniversario, y aunque no tengo 2 años en la iglesia, siento como si ya Dios me hubiera parido desde hace años aquí. Yo no sé usted si usted se siente de la misma forma, pero estamos contentos por lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Estamos contentos porque en este tiempo que hemos estado aquí hemos visto la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que prepare su Biblia en el libro de Ezequiel 37, el Ezequiel capítulo 37, versículo del 1 al 5. Yo quiero que toda la iglesia se ponga de pie. Ezequiel 37, versículo 1 al 5, y cuando lo tenga, diga un fuerte amén, pero con vida, que se siente que simbre el cielo. Yo quiero aquí que un pianista me ayude un poquito aquí con el piano, por favor. Yo quiero que aquí, que la iglesia, yo quiero que usted sea una iglesia que no deje la alabanza en un dado, que usted se pueda sentar, pero que no se sienta la alabanza. Ezequiel 37, versículo del 1 al 5, la palabra de Dios dice: la mano de Jehová vino ¿sobre quién? Sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Que estaba lleno de qué? De huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos. Diga conmigo: eran muchos. Sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Levante su mano al cielo y diga: Señor Jesús, en esta hora estoy dispuesto a escuchar tu palabra. Habla mi vida al día de hoy, que yo estoy dispuesto a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Siéntese, pero no cese de alabar a Dios. Alguien puede dar un fuerte grito de júbilo aquí en esta noche. Dios siempre ha estado interesado en que la humanidad le conozca, pero hoy en día a muchos hijos de Dios les falta revelación. Cuando alguien tiene revelación, ve como Dios mira. Cuando los hijos de Dios tienen revelación, empiezan a ver lo que antes no miraban. En el tiempo de Ezequiel, todo el mundo le había dado la espalda a Dios, como hoy en día que vemos a mucha gente que le ha dado la espalda a Dios. Mas sin embargo, el Espíritu Santo toma a Ezequiel para llevarlo a un escenario, a que vea cosas diferentes a lo que estaba acostumbrado a ver. Diga conmigo: Dios revela. Y vemos en este escenario que el Espíritu Santo empieza a revelar a Ezequiel realmente cómo se encuentra hoy en día la humanidad. Pero lo más triste de esta situación es que podría ser que también de la misma forma se encuentre muchas veces el pueblo de Dios, que se mira como huesos secos, que no tienen vida espiritual y que están más secos que nada, que no tienen que ofrecer, que no están carnosos, que no tienen jugo por dentro, sino que están secos, no tienen vida.
El Espíritu Santo toma a Ezequiel para revelar lo que estaba pasando. Cuando Dios revela algo a alguien, no es para que juzgue su situación, sino que para que profetice en medio de la situación que Dios revela. La pregunta es, ¿por qué Dios ya no le revela a muchos la situación de algunas personas? Porque a mucha gente le falta madurez. Hoy en día el Espíritu Santo le revela algo a sus profetas, y lamentablemente muchos profetas hoy en día les hace falta madurez, porque cuando Dios revela, muchos de ellos lo primero que empiezan a hacer es hacer un video y subirlo ahí a Facebook Live, tirando el error del otro hermano. Empieza a hacer un video para subirlo a YouTube y empezar a quemar a los grandes siervos de Dios. Cuando Dios te revele algo, no es para que tú juzgues, no es para que tú hagas un live, no es para que tú hagas un video para tu canal de YouTube. Cuando Dios revela, es para que se levante alguien con boca de Dios y empiece a profetizar que lo que Dios le está revelando tiene que cambiar. ¿Habrá alguien aquí que diga: yo quiero que Dios me revele? ¿Quieres que Dios revele, iglesia? Tienes que madurar. Porque hoy en día mucha gente que se le ha revelado algo de alguien se desbaratan. Todos cometemos errores, pero muchos de los que cometemos errores, cuando Dios empieza a revelar y empieza a decir: wow, yo lo seguía, yo no creía que esta persona era así. ¿Qué pasa? Que empieza a menguar, empieza a flacar. Cuando Dios te revele, no es para que lo murmures. Cuando Dios te revele, no es para que hagas un video. Cuando Dios te revele, es para que te levantes como un hijo de Dios, como una voz en la tierra, para que profetices que las circunstancias van a cambiar. ¿Habrá alguien aquí que diga: yo no soy profeta, pero tengo que ser una voz? El Espíritu Santo, como comenté el miércoles, me levanta faltando 5 minutos para las 3 de la mañana, y estaba dormido y escuché que alguien gritó: Samuel. Y yo despierto de mi cama y digo: wow, el Espíritu Santo me está hablando, y como que me medio siento. Y ahí estoy, y el Espíritu Santo lo primero que me dice es una pregunta. Me dice: ¿por qué mataron, por qué le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? Yo le dije: bueno, Señor, pues tú sabes, lo que yo crea sale sobrando, lo que tú dices es lo que es. Y el Espíritu Santo me dice esto: Satanás pensó que si le quitaba la cabeza al pueblo de Dios, el pueblo de Dios perdería dirección. Y yo dije: bueno, Señor, ¿cómo? Y el Espíritu Santo me hace traer a la mente un pasaje de la Biblia, cuando Juan el Bautista decía: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y yo dije: Señor, ¿qué es lo que tú quieres revelarme? ¿Qué es lo que tú quieres hablar? Y el Espíritu Santo me dice: lo que Juan el Bautista vino a hacer en la tierra es preparar el camino. No. Lo que Juan el Bautista vino a hacer aquí es preparar el camino para la verdadera cabeza. Los hijos de Dios, el pueblo de Dios, estaba pensando que Juan el Bautista era la cabeza principal. Por eso Juan el Bautista se levantó a decir que él solamente estaba preparando el camino para la venida del Hijo de Dios. Diga conmigo: Cristo es la cabeza. Diga conmigo: Cristo es la cabeza. Le pudieron cortar la cabeza a Juan el Bautista, pero no se la cortaron a Cristo. Le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, pero no se la cortaron a Cristo. Pregúnteme por qué. Porque Cristo es el camino. El camino no puede estar cortado, no puede estar incompleto. Alguien diga amén en esta hora. La iglesia tenía catalogada a Juan el Bautista como un profeta, pero él dijo: yo soy una voz. ¿Habrá alguien aquí que diga: yo soy una voz? Satanás podrá callar a un profeta, incluso
como a Juan el Bautista le podrá cortar la cabeza, pero jamás podrá callar la voz de Dios. No sé si alguien entendió esta parte de la palabra. Podrán cortarte la cabeza, pero no podrán callar la voz de Dios. Porque aun cuando miren la cabeza cortada, la misma cabeza cortada seguirá predicando. Aleluya. La Biblia dice que en los últimos tiempos escasearía la profecía, y esa sería una de las señales de la venida de Cristo. Pero antes de que Cristo venga, y esto el Espíritu Santo me lo decía, se levantarán voces proféticas en las naciones que hablen acerca de la segunda venida del Hijo de Hombre. No sé si alguien está entendiendo esta palabra. Que antes de que la profecía empiece a escasear, se levantarán voces que hablen acerca de la venida de Cristo. Antes de que Cristo se hubiera revelado la primera vez, se había levantado una voz que era Juan el Bautista, que estaba anunciando la venida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, el Espíritu Santo me decía que antes de la segunda venida de Cristo se iban a escasear la profecía, pero se levantarían voces que hablaran acerca de la venida del Hijo de Dios. Diga conmigo: yo voy a ser una voz. Tuve un sueño profético hace como 2 meses. Y el Espíritu Santo me decía en ese sueño, yo estaba predicando en una iglesia y había una gloria muy fuerte en ese lugar, y el Espíritu Santo me decía: dile a mi pueblo que en estos últimos tiempos, disminuirían los profetas, pero se levantarían voces proféticas anunciando la venida del Hijo del Hombre. Y yo dije: bueno, Señor, yo no entiendo lo que tú me estás hablando. Y me dice: menos profetas y más voz. Porque hoy en día hay muchos profetas que no quieren hablar acerca de la venida del hombre. ¿Qué te estoy tratando de revelar? Lo que el Espíritu Santo me dijo, que menos profetas, más voz. Porque aquellos que tienen el título no hablan lo que tienen que hablar. O sea, que tienen palabra, pero no tienen la voz de Dios. El Espíritu Santo me decía: en estos últimos tiempos yo levantaré una voz profética a las naciones, que anuncien la venida del Hijo del Hombre, que anuncien la venida del Hijo del Hombre. Se necesita una voz profética en la tierra, que aunque no tenga título de profeta, pero tiene la voz de Dios en él. Que aunque no tenga título de profeta, pero tiene la voz de Dios en él. ¿Habrá alguien aquí que diga: yo voy a ser una voz? El Espíritu Santo me tomó muy fuerte en la madrugada y me dice: hay gente que está esperando que lo unjan como profeta para profetizar. Si no eres capaz de profetizarte unos zapatos, no serás capaz de profetizarle a las naciones. Si no empiezas a profetizar, no esperes que alguien te unja como profeta. Si no empiezas a hablar la voz de Dios, no esperes ser una voz. El Espíritu Santo me decía esto: los que tienen boca de Dios declaran sanidad por encima de la enfermedad. ¿Cuántos hijos de Dios están muriendo hoy en día porque no están declarando sanidad por encima de su enfermedad? Los que tienen boca de Dios declaran sanidad por encima de la enfermedad. Los que tienen boca de Dios declaran sobre los fuertes vientos y la tempestad, declaran calma. Los que tienen boca de Dios declaran vida sobre lo que está muerto. Los que tienen boca de Dios tienen un diferente lenguaje a muchos. No sé si alguien aquí está así como que me están viendo raro. Yo dije: ¿estoy hablando otro lenguaje o estoy hablando inglés? Alaba. La gente tiene que entender esta parte, que muchas veces la palabra no se va a acomodar como gusta, pero el Espíritu Santo me dice: tú tienes que decirle al pueblo que se tiene que levantar una voz. Se necesita una voz profética en estos tiempos. Voltea con alguien y dile: Dios quiere usarte como una voz.
Deja de luchar, deja de esperar que alguien te unja como algo de los 5 ministerios. Levántate y empieza a hacer lo que tienes que hacer, iglesia. Dios quiere usarte como una voz. Hay valles por lo que Dios te hará pasar para que desarrolles la unción que necesitas. Yo quiero que entiendas que no hay unción si primeramente no hay un valle. Ay, 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 aleluya. Hay gente que no quiere pasar procesos fuertes, pero son necesarios. Porque los procesos, como lo puse en Facebook, son la plataforma para una gloria mayor. Dije, los procesos son una plataforma que te están preparando para un nuevo nivel de gloria, para un nuevo nivel de gloria. Es necesario que Dios te haga pasar por valles para darte una unción. La gente hoy en día no quiere pagar el precio de la unción. La gente hoy en día se la quiere llevar cómoda y quiere que Dios lo use, y tarde o temprano quiere que lo unjan. Usted quiere que lo unjan, haga lo que tiene que hacer. Usted quiere ver unción, involúcrese. Haga lo que tiene que hacer. No espere que se levante un profeta y le diga lo que tiene que hacer. Usted tiene que hacer lo que tiene que hacer. Pablo decía, haz la obra de evangelista aunque no lo tengas, y cumple tu ministerio. Aunque no seas evangelista, tienes que hacer la obra de evangelista. Pero la gente está esperando que alguien lo unja, que alguien lo mencione como un título. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿y quién dice la gente que yo soy? O sea que no le importaba lo que él era, no le importaba lo que la gente decía que él era. Él sabía quién era delante de Dios. Por eso estaba haciendo la obra. Por eso Jesús se había convertido en una voz antes de un título. Aunque todos tenemos una idea de quién era Jesús en la tierra, él sabía lo que tenía que hacer en la tierra. Y yo vine a decirte como hombre de Dios que no importa lo que la gente diga quién tú eres, haz lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer. Conviértete en una voz profética en tu generación. Conviértete en una voz profética en tu generación. No hay unción sin valles. Pregúnteme por qué. Nadie puede traer la solución sin conocer el problema. Los que tienen dolor de cabeza ya saben que se tiene que tomar un Tylenol, pero no te pueden dar un Tylenol si primeramente no sabes lo que tienes. Alaba. Nadie puede traer la solución sin conocer el problema. Es por eso que Dios mandó a su Hijo, porque sabía que Cristo era la solución de la humanidad, porque Dios sabía que Cristo era lo único que podía cambiar la tierra, porque Dios sabía que Cristo era el único que podía cambiar la situación en la tierra. Enviaron a la solución. Y gracias a la solución, hoy estamos aquí disfrutando de la libertad que Cristo nos ha dado. Porque gracias a esa solución, hoy eres salvo, amado hermano. Porque gracias a esa solución, hoy eres libre de toda culpa. Hoy eres libre de todo pecado. Hoy eres libre de todo lo que Satanás ha dicho que tú eres. Oh, yo no sé si alguien aquí está tomando esta palabra. Eres libre porque alguien envió la solución a la tierra. Habrá momentos en los que Dios te hará pasar problemas para darte la unción, para traer solución a los problemas. Aquellos que dan consejería matrimonial saben que antes de una consejería ellos tuvieron que pasar problemas matrimoniales. ¿Qué te estoy revelando en esta hora? Que la situación que tú estás pasando hoy en día está revelando lo que Dios te va a usar más adelante. Yo no sé lo que estás pasando, pero Dios sí lo sabe. Y en medio de lo que tú estás pasando, Dios está desarrollando la solución. En medio de lo que tú estás pasando, Dios está desarrollando la forma en que Dios te va a usar.
Dios mío. Lo que estás viviendo hoy está desarrollando en ti una unción. Lo que estás viviendo hoy en día está desarrollando en ti una unción. Es tiempo de que la iglesia de Cristo empiece a cortarle a la queja, porque lo que estás pasando está desarrollando en ti una unción. Lo que estás pasando no lo estás pasando porque te portaste mal en el pasado. Lo que estás pasando hoy en día está desarrollando algo en ti para un futuro glorioso. Lo que estás pasando hoy en día te está preparando una plataforma para que tú mires a Dios de una manera sobrenatural. Hay mucha gente que le ha dicho a Dios: yo quiero que tú me uses. Y de repente se viene una crisis. Sabes, amado hermano, que lo que te falta hoy en día, mañana te va a sobrar. Que si tu esposo se fue de Cristo, al rato regresa y regresa con creces, regresa con una mentalidad diferente, regresa cansado del mundo, porque alguien no puede dar el primer paso si no está cansado. Lo que estás pasando hoy en día está desarrollando una unción en ti que Dios va a usar para cambiar y traer solución a lo que estás pasando. ¿Habrá alguien aquí que diga amén? Voltea con alguien y dile: tú tienes que involucrarte en la visión de Dios. Y ese es el problema de hoy en día, que mucha gente no se quiere involucrar en los sueños de Dios. Que mucha gente hoy en día no se quiere involucrar en lo que Dios está hablando. Que hoy en día hay mucha gente que no se quiere involucrar en lo que Dios le está mostrando. La Biblia dice que el Espíritu Santo tomó a Ezequiel y lo llevó a un lugar. Y estando en el lugar le pregunta: hijo de hombre, ¿estos huesos vivirán? Y se lo dice en forma de pregunta. Y Ezequiel le dice: Señor, solamente tú sabes. Ezequiel estaba pensando que el Espíritu, que él se iba a convertir en un espectador de lo que el Espíritu Santo iba a hacer en ese escenario. Pero el Espíritu Santo le dice a Ezequiel: profetiza sobre ellos. Que te estoy revelando que cuando el Espíritu Santo te lleve a un escenario, que cuando el Espíritu Santo te lleve a una iglesia, no es para que te conviertas en un espectador, sino que te levantes como alguien que profetiza, que alguien que está sirviendo en el área que ha rebasado. Involúcrate en la visión. Y el Espíritu Santo me decía esto: hay mucha gente que yo he enviado a lugares y no se involucran. El Espíritu Santo me había dicho: yo he llevado a gente a lugares que no han hecho nada, solamente se han convertido en espectadores de lo que yo he dicho. Cuando el Espíritu Santo lleva a un hijo de Dios a un lugar, no es para que se convierta en un espectador. Lo que el Espíritu Santo hizo con Ezequiel es meterlo a la visión. ¿Qué necesita hoy en día la iglesia? Meterse a la visión. ¿Qué necesita la iglesia hoy en día? No solo aquí, sino en otras naciones. Es meterse a la visión que Dios está revelando. La iglesia necesita meterse a la visión del cielo. La iglesia necesita involucrarse en la visión. El Espíritu Santo me decía esto: cuando el Espíritu Santo te lleva a una iglesia, no te lleva a ver, sino te lleva a involucrarte en ella. Iglesia, aprende la visión, camina bajo la visión, vive la visión. ¿Qué necesita la iglesia? Aprenderse la visión del lugar en el que está. ¿Qué necesita la iglesia? Caminar bajo una visión. Que necesita la iglesia hoy en día: vivir la visión de Dios.
que lo que Dios está hablando en ese tiempo, la iglesia se enrole. Que lo que Dios está hablando a este tiempo, la iglesia está en eso. Que lo que Dios está haciendo, ahí está Juanito, ahí está María, ahí está Daniel, ahí está Carlos, ahí está quien sea. La iglesia tiene que estar involucrada en la visión. Usted quiere ser una voz, usted quiere ser profeta, usted quiere ser usado por el cielo, usted tiene que involucrarse en la visión. No hay boca de Dios si primeramente no se involucra. La gente hoy en día no quiere tener compromiso, pero quiere ser una voz, pero quiere ser profeta. ¿Cuántos profetas andan predicando y no tienen tiempo para congregarse? Usted necesita ser una voz antes que un profeta. Se fueron los amenes. Así me dijo el Espíritu Santo, yo no tengo la culpa. Usted necesita ser una voz. Una voz en medio del desierto. Una voz en medio de las circunstancias difíciles. Una voz en medio de la soledad. Una voz en medio de la enfermedad. Una voz en medio del dolor. Una voz en medio de la traición. Una voz en medio de la murmuración. Que cuando la gente te esté criticando y te estén murmurando, tú sigues siendo una voz. Porque la gente que está pendiente de tu movimiento es porque tú estás haciendo algo que le está llamando la atención. La gente está pendiente de tu movimiento. La gente no te da like en Facebook, pero está pendiente a ver qué estás publicando. La gente está pendiente. La gente está pendiente. Hay una iglesia que tiene que entender que si quieres ser profeta, tienes que dejar de hablar lo que tú crees y empezar a hablar lo que Dios está hablando a su pueblo. Yo siempre he dicho algo desde hace meses que empecé a predicar más de lleno, y es decir, a mí no me importa ser el predicador favorito de alguien. A mí me importa hacer la voluntad de Dios. A mí me importa hablar lo que el cielo está hablando. A mí me importa que aunque la gente me critique, que aunque el diablo se me levante, que se me ha levantado mucho, yo he visto a Dios porque he aprendido a ser una voz en medio del desierto. La iglesia tiene que ser una voz en Houston. La iglesia tiene que ser una iglesia que marque la diferencia. La iglesia tiene que ser una voz en su ciudad. Esta iglesia es una voz en Houston. Esta iglesia es una iglesia que marcará la diferencia en esta ciudad. Yo no sé si usted lo está creyendo, pero el Espíritu Santo, y cuando digo el Espíritu Santo no me refiero a alguien que toma por la ligera, sino cuando yo hablo del Espíritu Santo estoy hablando del todo. Cuando digo que el Espíritu Santo, estoy hablando de lo más importante. Cuando el Espíritu Santo, que es lo más importante, me dice que esta iglesia marcará la diferencia en su ciudad, lo creo, lo recibo y mis ojos lo verán. Lo creo, lo recibo y mis ojos lo verán. Hay una iglesia que se tiene que levantar como voz profética y empezar a declarar que lo que la ciudad está viviendo, que lo que tus ojos están viendo, tiene que cambiar. No sé si hay una iglesia que diga: yo me voy a levantar como profeta, yo me voy a levantar como una voz profética en esta ciudad y empezar a declarar bendición, empezar a declarar nuevos tiempos de gloria, empezar a declarar que la enfermedad se va de Houston, que la escasez se va de Houston, que la malicia se va de Houston, que la prostitución se va de Houston. Oh, Rababashaya, habrá alguien aquí que diga: yo voy a levantarme como una voz profética en medio de los huesos secos. Oh, Rababasanda Rabakeren. Anoche era la madrugada, yo sentía a Dios de una manera como no tienes una idea. Y yo le decía: Espíritu Santo, tú tienes que hablarme, porque cuando yo voy a predicar, y antes que yo necesito que Dios se meta ahí y empezar a escribir. Por eso normalmente cuando el Espíritu Santo me dice escribe, yo escribo.
Y a veces batallo para elaborar los mensajes, porque cuando el Espíritu Santo empieza a revelarte, es muy difícil que todo se te quede. Así es que apunta a la revelación. Apunta a la revelación, porque tienes que ser una voz y la tienes que hablar. Apunta a lo que Dios está hablando en este tiempo, iglesia. Tú necesitas ser una voz en medio de los huesos secos. ¿Cuánta gente está perdida hoy en día? Sé una voz. ¿Cuánta de tu familia necesita a Cristo? Sé una voz. ¿Cuántos enfermos se están muriendo? Sé una voz. ¿Cuánta gente se está muriendo sin Cristo? Sé una voz. ¿Cuánta gente que ya no está aquí? Un día estuvo pero se fue, y se fue mal y está descarriada. Sé una voz. Sé una voz. Es tiempo de que la iglesia se convierta en una voz. Hay muchos que pueden llevar el mensaje hoy en día, pero no lo llevan por miedo a perder una agenda, por miedo a perder invitaciones, por miedo a que la gente los haga ver como que este no habla lo que yo quiero. Usted no tiene que hablar lo que a todo mundo le guste. Usted tiene que hablar lo que el Dios del cielo está hablando. Usted tiene que ser una voz, aunque le cueste la cabeza, amado. Aunque le cueste la cabeza, le podrán cortar la cabeza, lo podrán apedrear, lo podrán enterrar, lo podrán ahogar, lo podrán murmurar, podrán levantar mil pasos, se lo podrá llevar migración, pero nada callará la voz de Dios. Nada callará la voz de Dios. Nada callará la voz de Dios. Levántate, iglesia, en esta hora. Ponte de pie.